Bueno, momento de hablar de educación con el tema del día. Vuelven los aplazos a las escuelas, esto lo confirmó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza María Eugenia Vidal. Para hablar con nosotros de este tema está Alicia Quevedo de SUTEBA. Alicia, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Me da un minuto y le invito a compartir el testimonio del ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, quien justamente hace el anuncio para después conocer cuál es la posición de los trabajadores de la educación. Por un lado, que es un sistema que no se entendía como sistema de comunicación con los padres. El sistema numérico, el sistema alfabético, como se llama en otras partes del mundo, es un sistema fácil donde los padres pueden entender si su hijo está teniendo problemas o si su hijo le está yendo bien en el colegio. ¿Va a volver a un sistema anterior o va a haber uno nuevo? A ver, sigue el sistema de siempre, dentro del marco de otras medidas que ya vamos a anunciar. ¿Cómo va a computar el sistema? Bueno, de primero a tercer grado, usted tiene una escala que va de desaprobado, regular, bueno, muy bueno y sobresaliente. Y de cuarto a sexto grado, la escala numérica, donde de 7 para arriba es aprobado. 1, 2 y 3 quiere decir que el chico no ha incorporado ningún contenido. 4, 5 y 6 que sigue siendo desaprobado, pero quiere decir que el chico ha incorporado algunos contenidos y que hay que trabajar en otros. Bueno, ahí estaba el testimonio de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Primero, ¿qué es lo que cambia, digo, concretamente? ¿Vuelven los históricos aplazos de cuando nosotros éramos chicos? Al menos es mi caso. Bueno, primero decir que la calificación es una parte, una mínima parte del régimen académico de educación primaria, que contempla muchísimas otros aspectos. Esto es solamente unos incisos del capítulo 4, y donde hay que tomar en cuenta la integridad de ese régimen académico, que por otra parte es de 2014, hace muy poco tiempo que está en funciones. Y fue elaborado a lo largo de más de 2 años por las comunidades educativas, por los docentes, en jornadas de capacitación. Entonces, cambiar una parte, extrapolar una simple parte, sin tomar en cuenta todo el proceso de enseñanza y dentro de todo ese proceso de enseñanza, el proceso de evaluación, es un retoque que, primero, que no viene al caso hacer eso aisladamente. Es decir, ¿no cambia mucho todo el anuncio que se hizo y la repercusión que ha tenido? Lo primero que le podría decir yo al ministro sería que qué parte de regular, bueno o malo, cree que no entienden los padres y los alumnos, porque no era un código secreto, se calificaba con esas palabras. Y por otra parte preguntar en qué aporta un aplazo. ¿Qué parte queremos promover de un niño, de su aprendizaje, inclusive de su familia, con un 3? Estamos hablando cuarto, quinto y sexto grado, o sea, 9, 10, 11 años, 12 años. Cuando se habían eliminado se generó la polémica entre los que decían que era una manera de que pasen sin saber nada, yo se lo digo como se decía en la calle, ¿no? Pasan sin estudiar, sin saber nada, y la otra parte que decía, bueno, es una forma de no estigmatizarlo. Digo, ¿de qué mirada estamos más cerca en esa controversia? De todas maneras, los alumnos que debían reiterar un año de su escolaridad lo reiteraban. No, eso no... Con cambiar la palabra no cambia esa trayectoria escolar. Esa idea que planteaban algunos que decían, bueno, no se les pone el 3 y entonces pasan sin saber, eso no existía. No existía. Existe un periodo de recuperación de conocimientos en diciembre, otro en febrero hasta el inicio del ciclo lectivo, y en todo caso, si que no haya aprendido nada, como plantea el ministro, 1, 2 y 3 significa que no aprendió ningún contenido, es prácticamente imposible. ¿Cómo se enteran ustedes del cambio? ¿Son consultados los docentes? Porque los que están todo el día con los chicos y los que conocen bien de cerca los temas y los problemas de la educación son los docentes. ¿Fueron consultados en una decisión del gobierno? No, y por eso también nos oponemos, porque nosotros no somos ejecutores, somos parte fundamental, junto con los alumnos, con las familias, del proceso educativo. Entonces... Y no decimos que el régimen académico sea intocable, que no se pueda modificar, decimos, así como lo construimos
democráticamente, podemos llegar a modificarlo democráticamente si entendemos que hay cambios necesarios. ¿Y por qué el gobierno toma la decisión así de ejecutar el cambio de esta manera? ¿Por qué cree usted? En parte porque se hace cargo de un discurso que es una teoría mía, de mano dura, de que cuanto más duras sean las notas y más rápido se haga, mucho mejor, y en educación las cosas no son así. Todos nosotros nos hemos criado y nos hemos educado al calor de la familia, al calor de la escuela, al calor de segundas y terceras oportunidades. Todos nuestros premios Nobel, y en la Argentina tenemos muchos, salieron de la escuela pública. Así que pensamos que nosotros no somos empleados que vamos a aplicar una resolución ciegamente, que tenemos nuestros ámbitos de discusión, nos hemos manifestado a través de los consejeros generales que integran el Consejo General de Educación. En nuestro caso tenemos 2 representantes y otras entidades gremiales tienen otros representantes. En ese cuerpo colegiado que se compone de 9 miembros, fue aprobado solamente por 4. Sí, fue exigua la diferencia para aprobar estos cambios. Sí. Así que pensamos que lo que hay que abrir es un ámbito de debate. Ahí en el Consejo General de Educación ustedes se manifiestan en contra, digo, con estos reparos que está dando. Sí. Ahora, lo que a uno le llama la atención, y uno se lo pregunta tal vez en nombre de los padres, ¿no? ¿Por qué, y esto no le cabe a los docentes, o tal vez sí en el ámbito de debate y de participación, vamos cambiando las reglas de la educación, nada más y nada menos de la educación, año tras otro? Depende el gobierno, depende la mirada, y no se puede pensar en una Argentina que tenga un plan educativo de acá a 20 años, como digo, como ejemplo de acá a 20 años, pero que haya normas o reglas educativas parejas y estables para todos, no que cambie año tras año. Y ni siquiera esto es un cambio. Creo que marea hasta a los padres esto, ¿no? Sí, y ni siquiera esto es un cambio. Esto es una modificación de una parte ínfima. No cambia un sistema, en todo caso cambia la forma de informar, que por otra parte tenemos muchas formas de informar a los papás. El boletín es donde queda plasmado y donde finalmente es lo que va a llevar un chico de una institución escolar a otra. Pero hay muchísimas formas de ir construyendo con los padres, con el docente del año siguiente, con el siguiente nivel, el grado de aprendizaje de ese alumno. Y acá lo que más importa es qué le falta aprender. Sobre este tema, porque después le quiero preguntar otras cuestiones de la educación, el ministro dijo hoy, ante la postura de algunos gremios, los gremios no cogobiernan. ¿Cómo tomaron esa definición? Efectivamente, no pretendemos cogobernar, pero sí somos parte fundamental del sistema educativo. Nosotros no somos empleados de farmacia, en todo caso seríamos el farmacéutico. Están haciendo una movilización en las próximas horas los docentes, preocupados por otros temas, como por ejemplo la infraestructura escolar. Está en situación delicada, en emergencia. Sí, en algunas escuelas la verdad que la situación es muy grave. Estuvimos estos días anteriores preocupados por el bajo costo del comedor escolar, también por el transporte escolar, y ahora vamos por infraestructura. Estos temas se van solucionando paulatinamente, no una solución absoluta, pero por lo menos se han ido destrabando, y vamos por infraestructura porque hay lugares que son sumamente peligrosos para que estén los niños y para que estemos los adultos ahí. Hay graves falencias, vemos escuelas donde por momentos no hay clases y demás. ¿Y qué va a pasar con el salario docente? Se pudo comenzar las clases en tiempo y forma, pero recuerdo que en ese momento los gremios dijeron vamos a seguir el nivel de inflación y a ver qué hacemos a mitad de año. ¿Eso lo están estudiando? Efectivamente, aceptamos iniciar las clases como un signo de buena fe, sobre todo con nuestras comunidades, condicionado a la evolución de la inflación. Es decir, que se espera, ¿hay una nueva negociación, se puede decir, para mitad de año? En este momento no hay, nosotros vamos a tratar de que sí haya una nueva negociación. Para redondear entonces la idea sobre las calificaciones, ¿es un cambio que no cambia, podríamos decir, y que habría que seguir debatiéndolo? Y que yo venía también escuchando encuestas, el 80% está de acuerdo. ¿El 80% de quiénes? ¿De los pedagogos, de los docentes o el 80% de personas que pasan por la calle? ¿Qué universo ha sido consultado? ¿Han sido consultados los especialistas en evaluación o son indicaciones de organismos supranacionales, como nos pasó en otra época? No digo que pase en esta, pero en otras épocas eran condicionamientos de organismos supranacionales para ejecutar modificaciones que van en detrimento de la continuidad de los alumnos al interior de la escuela.
Alicia, le agradezco la visita, ha sido muy amable y como siempre muy interesante escucharla. Gracias. Y vamos a tomar contacto con otra mirada, porque aquí estaba la de los trabajadores de la educación. Ludovico Grillo, secretario de Educación del municipio de Vicente López, está en comunicación con nosotros. Entiendo que apoya esta medida. Grillo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Soy Mariano García Relini en Somos Noticias por Somos Zona Norte. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Bien, ¿ustedes cómo ven la medida, estos cambios que impulsó el gobierno bonaerense, Grillo? Mira, la verdad que me parece una medida muy positiva. Cuando se tomó la medida originalmente fue muy debatida y entiendo que una gran parte de la sociedad no la compartía, no la entendía, y creo que esta nueva medida vuelve a poner el sistema de educación primaria de una manera que la sociedad en general y los padres lo entienden. ¿En qué cree que cambia usted radicalmente cuando se habla de estos números? Recién, por ejemplo, la gente de su tema me decía, es un cambio, palabras que pongo yo, ¿no? Pero casi intrascendente por momentos entre lo que significaba la calificación anterior y ahora estos denominados aplazos. Sí, yo no creo que sea un cambio radical, justamente. Lo que yo creo es que en ciertas situaciones que son realmente complicadas en la realidad de la escuela, el sistema nuevo, que ahora se pone nuevamente en vigencia, transmite adecuadamente la alerta, ¿no? Estamos hablando de unas situaciones que son muy críticas, donde un chico no está teniendo aprendizaje, donde una familia no está pudiendo acompañar, y me parece que está bueno que el sistema tenga el sistema de alerta, que todos lo entiendan y que de esa manera el esfuerzo vaya a atender a ese chico que está teniendo un problema. Lo último, Grillo, ¿no cree que la Argentina en determinado momento tendrá que dejar de meter la mano, la cuchara en la educación con cambios que aparecen un año, al año siguiente se modifican, hacer una gran mesa de debate y tener políticas públicas en materia de educación que no las toque el color de gobierno que está de turno y que sean para la Argentina, para el futuro, con varios años proyectadas? A ver, yo creo que en educación tenemos que tener mucho trabajo constante y paciente, y que la recuperación del nivel académico, del nivel de aprendizaje de nuestros alumnos pasa por una infinidad de pequeños actos que se dan cotidianamente en las escuelas. Y lo que tenemos que ver es cómo el sistema favorece a esos pequeños actos cotidianos. Lamentablemente muchas veces el sistema, los pensamientos hechos en grandes comisiones y reglamentaciones complejas molestan a este acto cotidiano. Sí, yo creo que este es un caso donde poner las cosas claramente de una manera que la sociedad lo entiende favorece al docente que está trabajando, que quiere enseñar, que necesita ayuda cuando tiene una situación de falta de aprendizaje. Así que me parece que vamos en el buen camino para la gran política pública educativa que está hecha de millones de pequeños actos.